3.4.1 Herramientas. Son las que utiliza el analista en su área de trabajo. 1. Simbología, que es la representación perceptible de una idea con rasgos asociados por una convención socialmente aceptada. 2. Diagrama de operaciones de procesos, DOP, que sirven para indicar el flujo general de los procesos y equipos de la planta. 3. Diagrama analítico de procesos, DAP, que es una representación gráfica simbólica del trabajo realizado o que se va a realizar en un producto a medida que pasa por algunas o por todas las etapas de un proceso. Información que se conseguirá son cantidad de material, distancia recorrida, tiempo de trabajo realizado y equipo utilizado. Existen 3 tipos de diagramas de actividades de proceso. Estas son DAP para el producto o material, el proceso de los sucesos relacionados con un producto material, DAP para las personas, el proceso relacionado con las actividades de una persona y DAP para el equipo, el proceso o los acontecimientos asociados con el equipo. Existen 2 tipos de diagramas. Uno es el diagrama de recorrido. Este consiste en un plano que puede ser o no a escala de la planta o sección donde se desarrolla el proceso objeto del estudio. En este diagrama se registran todos los diferentes movimientos del material, indicando con su respectivo símbolo y numeración cada una de las diferentes actividades y el lugar donde éstas se ejecutan. El segundo diagrama es el diagrama de actividades múltiples, que sirve para reunir información referente a las actividades múltiples que se suscitan en una determinada operación. Ayuda a diseñar una mejor utilización de la maquinaria o equipo. Sirve también para establecer el acoplamiento de máquinas cuando 2 máquinas son atendidas por un operario. 3.4.1.1 Diagramas bimanuales. Esa es una herramienta para el estudio de movimiento. Este diagrama muestra todos los movimientos y rastros atribuibles a las manos derecha e izquierda y las relaciones que existen entre ellos. El propósito del diagrama de proceso bimanual es identificar los patrones de movimiento ineficientes y observar las violaciones a los principios de la economía de movimientos. Este diagrama facilita la modificación de un método, de tal manera que se pueda lograr en una operación equilibrada de las 2 manos, así como un ciclo parejo más rítmico que mantenga los retrasos y la fatiga del operario a niveles mínimos. En la imagen se ve un ejemplo de un diagrama de procesos bimanual, donde se registra la operación, el nombre y el número del operario y el método que se va a ocupar, así como también la descripción de la mano izquierda como de la mano derecha junto con sus tiempos. 3.4.1.2 Hojas de instrucciones de trabajo. Estas indican en términos prácticos los métodos que debe aplicar el operario para la ejecución de las operaciones. Regularmente se necesitan 3 tipos de datos. 1. Herramientas y equipos que se utilizarán y condiciones generales del trabajo. 2. Método que se aplicará. El grado de detalle es una variable dependiente de la naturaleza de la tarea y del volumen probable de producción. 3. Un diagrama de la disposición del lugar y de trabajo, probablemente un croquis de las herramientas, plantillas y dispositivos de fijaciones especiales. 3.4.1.3 Ayudas visuales. La mayor parte de la información que captan las personas proviene de las señales y los signos. Convivimos diariamente con múltiples señales a nuestro alrededor y de forma consciente o no, las utilizamos para aumentar la comprensión que tenemos en nuestro entorno, facilitando una toma de decisiones constante a alto grado de independencia. Unos ejemplos de ayudas visuales serían gráficas, imágenes, mapas, diagramas, entre otros. 4.1 Estudio de tiempos. Esta es una actividad que implica la técnica de establecer un estándar de tiempo permisible para realizar una tarea determinada, con base a la medición del contenido del trabajo, del método prescrito, con la debida consideración de la fatiga y las demoras personales y los retrasos inevitables. Antecedentes. Fue en Francia en el siglo XVIII con los estudios realizados por Perronnet acerca de la fabricación de alfileres cuando se inició el estudio de tiempos en la empresa, pero no fue sino hasta finales del siglo XIX con las propuestas de Taylor que se difundió y conoció esta técnica.
Después de un tiempo fueron los esposos Frank y Lillian Gilbert quienes basaron en los estudios de Taylor, ampliaron este trabajo y desarrollaron el estudio de movimiento, dividiendo el trabajo en 17 movimientos fundamentales llamados Thoughtspheres. ¿Qué se requiere para un estudio de tiempos? Una persona debe de contar con diferentes aptitudes y conocimientos para poder realizarlo, que serían 1. Para obtener un estándar es necesario que el operario domine a la perfección la técnica de la labor que se va a estudiar. 2. El método a estudiar debe haberse estandarizado. 3. El empleado debe saber que está siendo evaluado, así como su supervisor y los representantes del sindicato. 4. El analista debe estar capacitado y debe contar con todas las herramientas necesarias para realizar la evaluación. 5. El equipamiento. El analista debe de comprender al menos un cronómetro, una planilla o formato preimpreso y una calculadora. Elementos complementarios que permiten un mejor análisis son la filmadora, la grabadora y en lo posible un cronómetro electrónico y una computadora personal. Objetivos de estudio de tiempos. Estos son minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos, conservar los recursos y minimizar los costos, efectuar la producción sin perder la vista de la disponibilidad de energéticos o de la energía, y proporcionar una producción que es cada vez más confiable y de alta calidad. 4.2. Metodología para realizar el estudio de tiempos. Hay dos métodos básicos para realizar el estudio de tiempos, el continuo y el de registros a cero. En el método continuo se deja correr el cronómetro mientras dura el estudio. En esta técnica, el cronómetro se lee en el punto terminal de cada elemento, mientras las manecillas están en movimiento. En caso de tener un cronómetro electrónico, se puede proporcionar un valor numérico inmóvil. En el método de registros a cero, el cronómetro se lee a la terminación de cada elemento y luego se regresa a cero de inmediato. Al iniciarse el siguiente elemento, el cronómetro parte de cero. El tiempo transcurrido se lee directamente en el cronómetro al final ese elemento y se registra a cero otra vez y así sucesivamente durante todo el estudio. Técnicas de medida. El cronometraje industrial. Mediremos cada uno de los tiempos por medio de un cronómetro. Para registrar tiempos se debe elegir un operario medio, es decir, ni el más eficaz ni el más perezoso. También se puede realizar varias mediciones de trabajo o varios operarios distintos. Se debe cronometrar el tiempo del proceso completo, desde que empieza hasta que termina, así como elemento a elemento para comprobar después si coincide la suma total. Es muy importante no quedarnos solo con el tiempo, sino con el horario en el que se realiza esta medición por si fuera necesario un estudio de la fatiga. Hojas de tiempo. Este estudio lo llevaremos a cabo mediante hojas de tiempos. Una hoja de tiempos es un documento en forma de tabla que pone en relación procesos y elementos con periodos o tipos de tiempo y ayuda a la compilación y el análisis de los datos que se recojan. También es posible que incluya una columna observaciones para que el encargado de su elaboración detalle alguna consideración. Debe recopilar datos de tiempo de ciclo, tiempo por movimiento y tiempo por elemento. Tiempo estándar y ritmo de trabajo. Una vez cronometrados todos los tiempos y recogidas en las hojas de tiempo, pasaremos a calcular tiempo, más concretamente el tiempo estándar para cada uno de los procesos. Cuando hablamos de tiempo estándar, nos referimos al tiempo que tardamos en nuestra producción, eliminando la variabilidad en condiciones normales y estándar, es decir, sin imprevistos. Una vez calculado el tiempo estándar, se obtendrá un ritmo de trabajo, que podrá ser utilizado para establecer un tiempo mínimo exigible al trabajador, así como un tiempo óptimo para implantar un sistema de incentivo. ¿Cómo realizar el estudio de métodos y tiempos? Este estudio consiste en conocer y analizar de forma crítica las metodologías y tiempos de nuestros procesos de producción, es decir, por qué se hace así cada proceso y el tiempo que tarda en realizarlo actualmente. La metodología para hacer el estudio de métodos y tiempos se basa en varias etapas que iremos detallando a continuación.
Seleccionar. En esta fase aplicamos la regla de Pareto y elegimos el producto que ocupe el 80% del proceso de producción o que suponga el 80% de las ventas y elegimos su proceso de producción para hacer el estudio del trabajo. Registrar. Ahora obtendremos toda la información necesaria sobre el método de trabajo de cada proceso y los tiempos que se tarda en realizar cada uno en el momento de realizar el estudio, tanto en tiempo de ciclo como tiempo por el elemento. Debemos realizar un diagrama de procesos de distintos enfoques, resumido, analítico y de recorrido, además de registrar de cómo se realiza el proceso paso a paso. Examinar. Cuando lleguemos a este paso debemos examinar de forma crítica lo que registramos en la fase anterior. Veremos los puntos fuertes y débiles del proceso preguntando a los operarios y analizaremos si el método de trabajo y los movimientos que se ejecutan para realizarlo son los más eficaces. Separaremos los movimientos que aportan valor de los que no aportan valor. Medición. Mediremos el tiempo de ciclo total de cada proceso, pero desglosándolo en el tiempo que se tarda en cada movimiento. Si no tienes controlados los métodos y tiempos de tu proceso de producción, difícilmente sabrás la repercusión que tienen cada una de las acciones de mejora que se lleven a cabo a la hora de implantar Lean Manufacturing. Por tanto, el análisis de métodos y tiempos nos sirven como una base para controlar la producción y es un paso previo para cualquier mejora. Por otro lado, también sirve de base para la planificación de producción, lo cual te permitirá prever si se cumplen plazos de entrega, control de materiales, etc. 4.3. División de las operaciones en sus elementos. Lo primero que tiene lugar en la etapa de cronometraje es la descomposición de la operación de elementos. Un elemento es la parte delimitada de una tarea definida que se selecciona para facilitar la observación, medición y análisis. Un ciclo es la sucesión de elementos necesarios para efectuar una tarea u obtener una unidad de producción. Comprende a veces elementos casuales. La importancia de descomponer la operación en elementos radica en que este proceso nos permite 1. Separar el tiempo productivo del tiempo improductivo. 2. Evaluar la cadencia de trabajo con mayor exactitud de la que es posible con un ciclo íntegro, dado que es posible que el operario no trabaje al mismo ritmo durante todo el ciclo y o éste tenga más destreza para ejecutar ciertas operaciones. 3. Ocuparse de cada elemento según su tipo. 4. Aislar los elementos que causan mayor fatiga y fijar con mayor precisión sus correspondientes suplementos. 5. Permite verificar con mayor facilidad el método de trabajo, de manera tal que se pueda detectar la adición u omisión de elementos. 6. Hacer una especificación detallada del trabajo. 7. Extraer los tiempos de los elementos de mayor repetición con el objeto de establecer datos estándar. 4.4. Proceso del cronometraje. En relación con la maquinaria e instalaciones, para controlar el funcionamiento de una y otras, conocer el volumen de paros y sus causas, programar la carga de máquinas, calcular los costes de fabricación, etc. En relación con el personal, para determinar el número de operarios necesarios para la realización del trabajo, establecer planes y programas de producción, determinar y controlar los costes de mano de obra, como base de los incentivos directos e indirectos, etc. En relación con el producto, para comparar diseños y métodos de trabajo, establecer presupuestos, evitar interrupciones por falta de materiales, etc. En relación con otros aspectos, para simplificar los problemas de dirección, aportando datos que permitan resolver algunos de sus problemas, mejorar las relaciones con los clientes mediante el cumplimiento de plazos de entrega, determinar las fechas de aprovisionamiento de los materiales, eliminar o reducir los tiempos de inactividad, etc. ¿Qué se requiere para un estudio de tiempos? Una persona debe de contar con diferentes aptitudes y conocimientos para poder realizarlo, que serían 1. Para obtener un estándar es necesario que el operario domine a la perfección la técnica de la labor que se va a estudiar. 2. El método a estudiar debe haberse estandarizado. 3. El
empleado debe saber que está siendo evaluado, así como su supervisor y los representantes del sindicato. 4. El analista debe estar capacitado y debe contar con todas las herramientas necesarias para realizar la evaluación. 5. El equipamiento. El analista debe de comprender al menos un cronómetro, una planilla o formato preimpreso y una calculadora. Elementos complementarios que permiten un mejor análisis son la filmadora, la grabadora y en lo posible un cronómetro electrónico y una computadora personal. 6. La actitud del trabajador y del analista debe ser tranquila y el segundo no deberá ejercer presiones sobre el primero. Objetivos de estudio de tiempos. Estos son minimizar el tiempo requerido para la ejecución de trabajos, conservar los recursos y minimizar los costos, efectuar la producción sin perder la vista de la disponibilidad de energéticos o de la energía, y proporcionar una producción que es cada vez más confiable y de alta calidad. 4.6. Determinación del número de observaciones. Los métodos más utilizados para determinar el número de observaciones son método estadístico y método tradicional. El método estadístico requiere que se efectúen cierto número de observaciones preliminares para luego aplicar la siguiente fórmula. N es el tamaño de la muestra que deseamos calcular, que es el número de observaciones. N' es el número de observaciones del estudio preliminar. Sigma es la suma de los valores. X, el valor de las observaciones. Y 40 es una constante para un nivel de confianza del 94.45%. 4.7. Calificación de la actuación. La calificación de la actuación es el paso del procedimiento del trabajo. El paso más sujeto a la crítica se basa en la experiencia, adiestramiento y buen juicio del analista de medición de trabajo. La calificación de la actuación es una técnica para determinar con equidad el tiempo requerido para que el operario normal ejecute una tarea después de haber registrado los valores observados de la operación en el estudio. Se definió a un operario normal como un trabajador competente y experimentado que trabaja en las condiciones que prevalecen ordinariamente en el sitio de trabajo a un ritmo no rápido ni lento. No hay método aceptado para calificar actuaciones, aun cuando las técnicas se basen en el criterio o buen juicio del analista de tiempos. El buen juicio es el criterio para la determinación del factor de calificación, sí que importa si dicho factor se basa en la celeridad o tiempo de la ejecución o en la actuación del operario observando con la del trabajador normal. 4.8. Suplementos de tiempo. Suplementos o tiempos suplementarios se considera el tiempo que se le concede al trabajador con el objetivo de compensar los retrasos, las demoras y los elementos contingentes que se presentan en la tarea o proceso. Los suplementos a concederse en el estudio de tiempo son: 1. Suplementos por necesidades personales o básicas. 2. Suplementos por descanso o fatiga. 3. Suplementos por retrasos especiales. El suplemento por necesidades personales o básicas es el tiempo que se le asigna al trabajador para satisfacer sus necesidades fisiológicas. En general, el tiempo asignado es constante para un mismo tipo de trabajo. Para personas normales fluctúa entre un 5 y un 7%. Suplementos por descanso o fatiga. Fatiga es el estado de la actitud física o mental, real o imaginaria de una persona que influye de forma directa a su capacidad de trabajo. Para trabajos ligeros fluctúa entre un 8 y un 15%. Para trabajos medianos o pesados entre un 12 y 15%. Suplementos por retrasos especiales. Estos son tiempos asociados a la naturaleza del trabajo y son tiempo improductivo, demoras por dar o recibir instrucciones, demoras por inspección del trabajo realizado, demoras por las fallas de máquinas o equipos, demoras por las variaciones de la máquina o el material, demora por falla de material, energía, etc. y demoras por elementos contingentes poco frecuentes. 4.9. Cálculo del tiempo estándar. Se determina sumando el tiempo asignados a todos los elementos comprendidos en el estudio de tiempos.
Los tiempos elementales concebidos o asignados se evalúan multiplicando el tiempo elemental medio transcurrido por un factor de conversión. Esto para poder determinar con la calificación Westinghouse, donde TE es el tiempo estándar o tiempo elemental asignado. TN es el tiempo normal que se obtiene multiplicando el tiempo promedio por el valor de la actuación. Y tolerancias son aquellas que influyen en los retrasos o aquellas que son debidas a las condiciones y tipo de trabajo. 4.10. Diagrama hombre-máquina. Este se utiliza para estudiar, analizar y mejorar una estación de trabajo a la vez. El diagrama muestra la relación de tiempo exacta entre el ciclo de trabajo de una persona y el ciclo de operación de la máquina. Estos hechos pueden conducir a una utilización más completa del tiempo del trabajador y de la máquina, así como a obtener un mejor balance del ciclo del trabajo. La representación gráfica de las secuencias de elementos que componen las operaciones en que intervienen hombres y máquinas y que permite conocer el tiempo empleado por cada uno, es decir, conocer el tiempo utilizado por los hombres y el tiempo utilizado por las máquinas. Los objetivos del diagrama hombre-máquina son los siguientes. 1. Determinar la eficiencia de los hombres y de las máquinas. 2. Estudiar, analizar y mejorar una sola estación de trabajo a la vez. Y 3. Conocer el tiempo para llevar a cabo el balance de actividades del hombre y su máquina. Sus pasos para realizarlo serían: 1. Seleccionar la operación que será diagramada. 2. Determinar los límites del ciclo que se quiere diagramar. 3. Dividir la operación de elementos. 4. Medir el tiempo de duración de cada elemento. Y 5. Construir el diagrama.